Asael, ¿cómo estás? Saludos, Cristian. Te puedo decir que excelente, ni siquiera regular, muy, pero muy contento. Muy bien. Asael, primero que nada quiero agradecerte por tomarte tu tiempo para compartir tu experiencia con nosotros usando la recodificación cuántica. Ah, y bueno, para empezar, eh, dime qué fue lo que eh, te motivó o qué fue la razón por la que buscaste algo como Round Connect y la recodificación cuántica. Bien, es eso. He aprendido con Ron Conet, con un gran maestro, porque ha sido un gran maestro, con palabras específicas a la vez que hablabas, y todo inicia con el tema de la ley de la atracción. Y comienzas a explicarlo, y la manera en que llamaste la atención hacia mi persona fue por ciento de las personas que hablan, que predican, que dicen o son padres espirituales, nunca logran lo que enseñan. Esto me llamó la atención y quise ver qué enseñabas. El cambio que he visto en estos años no tiene precio, no tiene precio. He visto un cambio muy grande en mi vida y en mi alrededor. ¿Y qué cambios son los que has visto? Cambios como en la manera de pensar. En la manera de pensar explicabas que muchas veces no logramos lo que queremos, y hay dos palabras que me impactaron mucho. La primera es cuando, si yo digo, por ejemplo, un ejemplo puede ser cualquier valor, pero ponte que quiero una casa y la casa puede valer $100,000 como puede valer $500,000. Y lo primero que digo es que no tengo el dinero. Lo primero que me bloquea es que pienso en la escasez. Tengo que buscar alternativas. Cuando algo a mí me encanta, cuando algo a mí me gusta, el cómo no es problema ni asunto mío. Simplemente me enfoco, que ahí lo mostraste, en lo que es la ley de la atracción, que esto es como un radar. Pongo qué es lo que quiero, específicamente lo que quiero, y entre más detalles le pongo a lo que quiero, más comienzo a visualizarla, y eso lo atraigo. Entonces, la primera es ver las opciones. Voy a un banco, cuánto sería el abono inicial, como decimos aquí, creo que en Estados Unidos le llama el down payment. Veo si esta casa no tengo en ese momento los recursos, veo qué otra casa reposeída o qué otra oferta hay. En fin, comienzo a buscar las maneras y la oportunidad se abre. Entonces, lo primero es que pienso en escasez, por la cual me bloquea. Y el segundo es que pongo resistencia, dudo de que puedo conseguirlo. Entonces, cuando entendí esas dos frases, wow, comencé a fluir porque comencé a entenderla. Eso en ese ámbito. Y pues lo hecho es que he comenzado, mis negocios han comenzado a crecer, pero sobre todo no es el negocio, es la manera en cómo la mente comienza a abrirse. Y luego algo que me impactó mucho, porque siempre tenemos desafíos, y pues aprendí contigo que los problemas no son problemas, son circunstancias a resolver. Eso me impacta. Y pues al tiempo comienzo y aprendo contigo, pues todo ha sido contigo, cuando me enseñas que los problemas no necesitan de mí para resolverse, ellos se resuelven solos. Y me dice, inténtalo. Me acuerdo cuando me dice, inténtalo para que veas. El secreto está en cómo tú los afrontes. Pueda que lo afronte enojado, depresivo o con la actitud. ¿Qué me trae? ¿Qué enseñanza me trae a mí esta situación? Porque siempre va a haber una salida. Y cuando yo confronto esta situación, digo, bárbaro, es cierto. La actitud, creo que en algún momento, en un tema de algo que no sé si te lo conté, a mí me hicieron en una de mis empresas, el gobierno secuestra, por decir así, $8,162 por un tema de un caso que, por si las dudas, el gobierno me pone una multa, por decir así, por unos planos que se presentaron a tiempo, pero pues no fue así. Y eso me indignó un poco. Y anduve por 5 horas un poquito molesto, porque son 8,000 y tantos dólares. Y después dije, ¿sabes qué? No voy a pensar en los dineros que me retuvieron o me quitaron, lo que sea. Voy a pensar en los miles que debo de facturar. A los 2 días me llama un cliente y me piden un refuerzo de otros trabajadores. Y en 23 días me gané $26,000 extras que no estaban contemplados en lo que tenía presupuestado para ese mes. Entonces vi que es la actitud, y siempre vendrán desafíos. Entonces, junto a la clase viene la experiencia, ¿ves? Y esto me va haciendo surgir y ver. Tuve otra ocasión, eh, otros temas, que la mente.
me llevó un día cuando vi una circunstancia y vi cómo era como si fuese un problema, pero no dejo de ser un estudiante y siempre seré un estudiante de lo que he aprendido contigo, porque el día que cree que ya lo sé, dejé de aprender. Entonces, un día me llega una situación también, porque entre más vas avanzando, hay una ley que más eres atacado, son más desafíos que vienen a ti, según entiendo. Y me acuerdo que te comenté esta situación y hiciste esta reprogramación cuántica y no me había caído el 20. Y esa reprogramación fueron 40 años atrás, donde tenía frustración, tenía miedo, tenía mucha inseguridad, porque la mente siempre, aprendí contigo que nuestra mente es nuestro enemigo, como conoce nuestras debilidades, por eso es que nos presentan los vacíos que hay. Y la mente me llevó al futuro creando un caos, quitándome lo más valioso que es mi presente, que desde este presente yo puedo modificar el futuro. Y cuando vi esta reprogramación, vi que todo era un cuento de mi mente que me estaba jugando una pasada. Y todo el cambio fue diferente. Hoy día me siento contento, se puede sentir, porque yo sé que se puede sentir mi cambio. Sí, claro que sí. Bien, específicamente, ahora que mencionas la recodificación cuántica, eh, para una persona que tal vez no tiene ni idea de qué es eso, cómo funciona o cómo es el proceso, ¿de qué manera lo describirías? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Que ya la has usado, bueno, ya hemos tenido varias sesiones con esa técnica específica, pero ¿cómo la describirías a alguien que no tiene ni idea de qué es esto? He aprendido a través de mis años, porque obviamente tengo ya 46 años, he aprendido que todo lo que tiene potencial para el éxito tiene potencial para el fracaso. Todo está como lo busques. Entonces, aprendí de ti que hay algo, creo que se llama la ley de la polaridad, es que existe lo izquierdo, existe lo derecho, existe lo alto, existe lo bajo, existe lo frío, existe lo caliente, existe la luz, existe la oscuridad. Todo esto es así. Entonces, en esta parte cuántica me enseñabas un día que van a venir pensamientos y todo este tema de cosas a mi mente, pero yo tengo que buscar mi centro, que eso está en un nivel, el nivel 8. Cuando busco ese equilibrio, eh, busco ver que yo tengo que darle una orden a mi mente, tengo que pensar en las cosas que han de venir bien. Por naturaleza, nuestra mente nos lleva a pensar lo negativo. Por naturaleza siempre pensamos lo que conocemos como mal. Entonces, si yo hago un ejercicio, ¿y qué tal si me va bien? Y cuando me va bien, esto produce otra cosa que me va excelente. Y cuando esto ocurra, todavía me siguen aconteciendo cosas que van beneficio en pro mío. Entonces, cuando comienzo a darle más peso a las cosas que pueden ser positivas, comienzo a crear un balance. Pero cuando comienzas a practicarlo, porque estas palabras no son para oírlas, estas clases no son para leerlas, son para practicarlas, son para ponerla en acción. Entonces comienzas a ver los resultados, porque si yo tengo una alta expectativa, pero no comienzo a ejecutarla, nunca veré el resultado. Entonces he ido a viajes, creo que te lo conté, estuve en Egipto hace 6 meses y me da por ir a conocer las torres de Giza y me llevo el dron, que un dron pequeñito, que es del tamaño de mi celular, normal, porque aquí se puede usar, no hay problema. Cuando de repente estoy entrando, allá todos son escáneres y yo quedé como si fuese un terrorista. Y algo que me llegan todos y el guía turista habló, no, no, ellos vienen de Panamá, en fin. Y él amablemente supo cómo entrarle y pues obviamente yo no podía entrar por el dron, tuvimos que regresar a un hotel, a dejar un hotel del área, a dejar el dron, porque no se podía ni siquiera dejar en el bus en el que íbamos. Eh, yo vi esa circunstancia que fue muy tensa. Vale, eso no pasó a mayores, después pude entrar a las Torres de Giza, todo el show que hay, en fin. Pero cuando íbamos de Egipto hacia Israel, en el cruce de estos dos países, el bendito dron me volvió a dar problemas. Ahí ya no tenía quien me apoyara. Ahí no tenía un guía turista. El guía turista de Egipto se quedó hasta esa frontera y la guía de Israel estaba esperando que pasásemos los controles y de una vez me llueven como abejas un montón de egipcios. ¿Y esto por qué? Porque allá eso no es permitido. Y yo hablo un 65-70% de inglés, porque no es que lo fluyo del todo, y ellos no lo hablaban. Y me preguntan, ¿y eso de qué es? ¿Y qué es? Y yo, como pude hablar, ellos buscaron una persona que traducía y les expliqué que
El dron está nuevo, tiene las 3 baterías intactas, ni siquiera tenía la memoria, que es con lo que graba, y les expliqué que en mi continente eso es permitido, pero no sabía que allá no. Cuando esa gente comienzan a cuestionarme, me hacían preguntas de diferentes lados, ahí tú sientes pánico, algo que quedas frisado. En ese momento yo tomé control de mí y dije, los problemas no son problemas, son circunstancias a resolver, mantuve la calma, pero por mucha experiencia que hubiese tenido, toda esa persona como te tratan, porque allá no es como aquí alguien te habla amablemente, allá te habla, la manera en la que ellos hablan es muy, muy tosco, muy grosero, no es suave, te hablan muy fuerte. Y simplemente con inteligencia pude ir allá y dejé una circunstancia simplemente a pasar y pude manejar esa situación. Pero en otro momento quedo llorando, en otro momento me pongo muy nervioso. Eso sí, me dijeron, me esperé un momento. Y me investigaron después como una hora, hora y media, me, me dijeron, puede ir adelante, no hay problema, llévese el dron, en fin. Y luego tenía que entrar entonces a la parte de Israel, que son más estrictos, y simplemente pues ya había manejado el sistema y amarré el maletín del dron sobre las otras maletas y todo fluyó normal. Pero ese día sí me sentí una presión psicológica fuerte y vi que es lo que era el miedo. El miedo es algo que vamos, no se toca, pero sí se siente. Me explico, el miedo, he aprendido que el miedo no existe. El miedo, como lo he aprendido contigo, es evidencia falsa eh, que no es real. Me explico, evidencia falsa que parece real, pero ese día tú sentías todo aquello. Pero simplemente con ese manejo de las emociones, que son muy importantes, comencé a ver otro cambio. Entonces comienzo a darle ejercicio a las enseñanzas que das y veo que hay un mundo muy profundo y lo que dijiste, la verdad siempre ha estado, está y estará. Cuando nosotros conocemos esa verdad, y lo dice la palabra de Dios, que cuando conoces la verdad te hace libre, pero sientes que el mundo cambió y no es que el mundo cambió, cambié yo, porque la verdad siempre ha estado, ¿no? Entonces estas verdades aplicadas son muy bonitas, ahora una gran verdad, como dices en esta reprogramación cuántica, es el nombre, Recodificación cuántica. recodificación, me enseñas que muchas veces nos deprimimos, nos airamos, que es muy normal en el ser humano, simplemente porque desconocemos. ¿Y qué significa esto? Cuando me enseñabas que muchas veces nos airamos o nos deprimimos o andamos tristes, simplemente es porque no vemos la emoción. En el momento no me había caído el mensaje, pero me he vuelto analítico, que después de tener una charla contigo, esa conversación queda y queda y queda en mi mente hasta días después, y después caigo en cuenta cómo es que no la vemos. Y un amigo mío le estaba explicando porque uno aprende mientras comparte la enseñanza. En alguien que nos recomendaste, porque tú también recomendaste al principio de estos cursos que es bueno estar en reunirse con personas que llámese un club rotario, llámese en clubes, diferentes clubes, donde puedas compartir con personas para que eso se mantenga allí. Y en uno de los clubes que me recomendaste que participo hoy por hoy, decía que la realización del ser humano no solamente, cuando te preguntas, ¿cómo estás? Y uno instintivamente dice, no, yo estoy bien. Pero decía uno de aquellos maestros, decía, si la realización del ser humano no es nada más decirme cómo está, sino cómo llegué a estar donde estoy. Entonces, por eso es que analizo que al compartir cada enseñanza, cada aprendizaje, reafirmo más la enseñanza y le dije a un amigo justamente el día de ayer, eh, que el tema de nosotros cuando nos sentimos con estas emociones es porque no vemos las emociones. Me dice, ¿cómo así que no las vemos? Y por instinto le respondí, bueno, porque no somos conscientes de ellas. Ahí hubo una cognición para mí mismo, a pesar de que la respuesta salió de mi boca. Entonces, lo que tú dices y siempre decías, expliquen qué cognición han tenido. Esa palabra yo no la conocía, cognición, así, de manera enfática. Ahora la entiendo, ¿no? Y es muy bonito mantenerse en esto. Y una experiencia, un ejemplo muy personal es cuando yo voy a un restaurante, ¿yo qué expecto recibir? Expecto recibir un alimento. Si yo voy a una gasolinera, una estación de gasolina, ¿yo qué expecto recibir? Pues combustible para mi vehículo. Cuando yo estoy en estas clases, en esta recodificación cuántica, ¿yo qué expecto recibir? Pues es algo espiritual que me renueva, que no existe. No existe algo comparado en este mundo. ¿Por qué? Para muchas personas dicen, aquella persona es el hombre más rico del mundo.
pero tengo que redefinir para mí qué significa riqueza. Si riqueza la comparo con abundancia, porque abundancia es lo que yo ahorita vivo. Ya aquí no entra el dinero. Aquí entra es esa paz al interno. Es bueno el dinero, es chévere cuando mientras estoy aquí las cuentas se pagan, los negocios crecen y no necesitan de ti mientras estar presente para que eso funcione. Pero esta reprogramación para mí no tiene un valor comparable. Me siento muy contento, ¿no? En esto. Y he visto estos cambios, los veo y los siento y se están dando, ¿no? Es increíble. Muy bien. Asael, por último, ¿hay algunas palabras o consejos que tendrías para alguien que tal vez está considerando usar la recodificación cuántica o que tal vez no sabe ni siquiera qué es? Consejos hay muchos, por decir algo. Lo primero que tienes que ver es cuál es tu falencia. Y en muchos de nosotros es la fuerza de voluntad. Tengo un par de negocios, pero mi profesión como tal, soy adiestrador y psicólogo de perros. En las mañanas, mi pasión es hacer ejercicio y entrenamiento con mis animales. Y luego me dedico a mí. Lo hago temprano antes de que salga el sol, entreno a mis animales y estoy gozando, pero yo me pongo mis audífonos y luego estoy oyendo las clases que he aprendido en Round Connect. Eh, siempre, por el nivel más alto que vaya, siempre es necesario muchas veces regresar, porque cada vez que escuchas un nivel, aunque ya lo hayas escuchado, es una enseñanza nueva que tienes, es una cognición nueva que tienes. Y me acuerdo un día que quería trotar y dije, no tengo ganas hoy. Y aprendí de ti que siempre vas a tener esa lucha con la mente. Y no tenía ganas. Y yo dije, no tengo ganas de trotar hoy. Sentí todo aquello y comencé a trotar. Durante mis 3 primeros minutos tenía una lucha a lo interno. Después de esos 3 minutos yo comencé a sudar. Comencé seguía trotando y comienzo a sudar. Y comienzo a calentarse mi cuerpo. Y le di 4 vueltas a todo lo que es ese parque, que son como no sé cuántos kilómetros, no recuerdo, es grande. Y yo no quería parar, pero tuve que parar porque tenía otros compromisos después. Entonces, uno de los consejos que doy es que tienes que ordenarle a la mente, porque la mente está allí contigo, pero es algo paralelo que ella te domina a ti, te manipula, te da órdenes. Inconscientemente eso uno no lo sabe. Y por eso es que andamos como borregos, ¿no? Andamos diferente, pero es bueno tratar de abrir esa cortina y adentrar allá, ver que hay algo muy lindo por descubrir. Esa esencia solamente se consigue siendo un poquito disciplinado. Es combatir lo que, lo que hay algo que nos hace fuerza. Y como dije, es la fuerza de voluntad que a veces no quiero, pero tengo que darle orden a mi mente, que no es lo que ella quiere, es lo que yo decida. Entonces, la mente no quiere leer, no quiere sacar tiempo para algo, pero sin embargo comienzan a hablarme de un chisme, de un artista. Muchas veces sé más de la vida de un artista que de mi propia vida. Entonces es allí donde tengo que ver que eres el ser más valioso. Aprendí contigo en esta reprogramación que eres un ser perfecto, eres un ser que lo tienes todo, que muchas veces buscamos ponerle alegría a mi vida, ponerle felicidad, poner un orgullo de satisfacción que logré algo. Y no, ya lo tenemos todo, lo que tengo es que comenzar a quitar para que salga lo más hermoso que hay dentro de ti, ese ser de luz, ese ser de amor, ese ser perfecto que lo hay en ti. Pero hemos entendido todo al revés. Entonces, cuando vi el ejemplo que es como una cebolla que tiene diferentes capas y comienza a salir esa luz, es tan bonito que esa luz no voy a alumbrar a una persona, simplemente alumbré y al alumbrar inconscientemente comencé a darle luz a otros. Y esa parte es la que te da fuerza, porque ves que la transformación no nada más es en ti, sino en tus allegados, ¿no? Entonces, entrar en esta parte es muy linda, simplemente hay que vencer obstáculos que la mente siempre va a poner limitantes. No lo entendí, fui religioso por muchísimos años y siempre nos decían pues que nuestro mayor enemigo es aquel que anda rugiendo, ¿no? Buscando como león rugiente a quien devorar. Y ahora entiendo que no, son paradigmas que hay en mi mente, las creencias, los cambios de creencias, cómo debo irlos cambiando cuando soy enfático. Entonces, tengo que salir del montón, ¿no? Es decir, no ir como
ir por ir, tengo que ser objetivo en la vida. Bueno, me gustó como mencionaste ese ejemplo de la cebolla, quitar todas esas capas para revelar tu esencia. Y ayer básicamente trabajamos una parte de eso, no sé si quieras eh, mencionarlo un poquito. Claro que sí, si ahorita la alegría que siento, creo en el tiempo que llevo, es como cuando llegas, del ejemplo que lo tipifico, es como cuando llegas y, por ejemplo, vas a una cena o vas a un almuerzo, etcétera, pero después viene el postre. Y creo que en el día de ayer eh, tengo un deseo, tengo algo por desarrollar, algo que me encanta, y lo he descubierto a través de los años. En esta recodificación cuántica, eh, me dijiste inhala, exhala en unas 3 veces y comencé a concentrarme y cerré mis ojos. Y me dijiste, imagínate un río y lo primero que me imaginé, como yo veo muchos documentales de Nat Geo, y me imaginé como el Amazonas y que hay unos árboles, me contabas, unos árboles que tienen unas ramas muy grandes y esas ramas dan a las orillas del río y a veces es como que fueses en una balsa y yo iba en esa balsa y iba corriente abajo y de repente vi una de esas ramas y me agarré de aquella rama. Pero al agarrarme de esas ramas, la balsa se detiene. Y me decías, hay un autojuicio en ti. Y quedé reanalizándome a ver qué es lo que veías tú, que no veo yo. Y totalmente fui al centro de mi persona. Claro, me autojuzgaba. Por ejemplo, yo quiero hablar de matrimonios y de repente algo me decía, pero es que ya tú tuviste un divorcio. De repente quiero hablar de la ira, que es una emoción fuerte, pero simplemente que no la manejamos. Y de repente un amigo me dice, ¿y tú de qué hablas? Y tú te la pasas airado siempre, o pasabas airado antes, porque no reconocía esa emoción. Entonces me autojuzgaba, si yo voy a hablar de algo, no, me van a señalar a mí. Mejor no, porque entonces me van a decir, tú eras y tú eras. Y en esta recodificación, tú pudiste ver eso en mí. Me decías, ¿notas si hay coraje? Porque obviamente tú estás conectado con esa esencia. Y yo decía, no veo, más bien veo gozo y veo alegría. Pero tuve la cognición del día de ayer a la mañana de hoy. Claro que hay coraje, si el deseo de lo que quiero emprender, del desafío, del challenge, de esa meta, de ese sueño que anhelo, es basado en ese coraje que llevo, ¿no? Que es lo que me da el impulso a decir, este, pues esta historia o que hay motivos como lograr y disfrutar la vida, porque la vida pasa muy rápida y la pasamos de manera inconsciente. Entonces, el día de ayer me transportaste a todos esos momentos que estaban viviendo en mi vida, inclusive todo esto que aprendo de ti. Yo me cuestionaba, ¿y si Cristian de repente no le gusta que yo comience a compartir también estas enseñanzas? Y cuando te estaba contando esto, tú te sonreíste y me dijiste muy sabiamente, estas enseñanzas no son mías, así como yo las comparto, esa es la idea. Y vi que con mucha sabiduría me respondiste, y al yo estar contento, te decía, aunque tú no me lo digas, sé que eso te motiva a tratar de ayudar a que la gente haga la transformación, porque tú das las herramientas, está cada quien que si decir de usarlas o no con las herramientas que tiene en sus manos. Entonces, después de todo esto, me sentí que solté esas ramas y las ramas, la balsa comenzó a fluir. Me decías, bien, suelta el control, no te preocupes por eso, suelta el control, porque la misma corriente de ese río te lleva. Y me encantó. Después te hice una pregunta, ¿tú cómo sabías lo que estaba en mí? Y me dijiste, pues yo soy un carnal igual que tú estás al otro lado y estoy aquí. Pero cuando vamos a esa conciencia infinita, usaste, no sé si fue esa palabra o alguna más, cuando voy al que eres un todo, pues ahí te puedo ver porque somos lo mismo. ¡Wow! Una respuesta muy profunda. Y me hizo sentir que hoy por hoy siento que camino en el aire. Siento mucho gozo. ¿Por qué? Porque la vida está es pasajera, es rápida, pero en el mismo momento es hermosa y vemos todo complicado, cuando en realidad la vida es fácil. El ser humano es que complica todo por desconocimiento. Y pues contigo he aprendido que la lucha no es entre el bien y el mal.
La lucha es entre el conocimiento y la ignorancia. Muy bien, Asael. De nuevo, gracias por compartir tu experiencia con Brown Connect y la recodificación cuántica.